bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Muy bienvenidos al tiempo de comunión con nuestro Dios a través de este tiempo de la Santa Cena. Hoy, como todos los martes, damos gracias a Dios por aquellos que ya están en sintonía y por aquellos que posteriormente van a estar en sintonía cuando se comparte el video, y es algo que le invitamos a cada uno de ustedes a que comparte el video para que les ayude a otras personas. Y queremos siempre agradecer infinitamente a Dios porque nos permite juntos llevar a cabo este programa. Amén. Pues muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes que nos esperan cada día martes para juntos celebrar, como dice el pastor, la Santa Cena. Es algo que empezamos ya, pues, varios meses ya, ¿no? Meses, años. Ya años, un par de años, ¿no? Yo creo ya. Esto es algo que Dios puso en nuestros corazones por esa prohibición de salir y no congregarse, pero digo yo que siempre Dios dice que todo obra para bien para los que amamos a Dios. Amén, así es. Así que pues les invitamos a que posteriormente, ahorita en unos cuantos minutos vamos a estar celebrando la Santa Cena, así que les invitamos que tengan ahí a la mano el pan y el jugo para poder celebrarlo juntos. Y pues que abramos juntos nuestro corazón, nuestros oídos espirituales para recibir la palabra que hoy tiene Dios para nosotros. Cada vez que nos reunimos, Dios tiene provisión, Dios tiene alimento para cada uno de nosotros, pero es de parte nuestra, ¿no? Si nosotros lo recibimos. Definitivamente sabemos que la palabra de Dios es viva, y la naturaleza de vida de la palabra de Dios es una palabra creadora, crea, hace, y nosotros tenemos que siempre enfatizar el cuidado que hay en equilatar la palabra de Dios, y eso tiene que ver con el creer en tu corazón, en el hombre interior, el que nace de nuevo, porque todo aquel que tiene vida en Cristo la tiene porque oyó la palabra que está viva. De la simiente, dice la Escritura, incorruptible. De ahí nace el hombre espiritual. Y pues hablar de lo que es la naturaleza de Dios es la naturaleza de lo que el hombre espiritual nace. Y eso forma una completa mentalidad diferente a lo que es cuando uno no cree. Dice la Escritura en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Dios muestra su amor a través de la manifestación. Inicialmente, cuando el mundo estaba desordenado y vacío, por medio de su Santo Espíritu, dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra y ordenaba al mundo. Estaba todo desordenado, dice. Y creo yo fielmente que el Espíritu Santo, al moverse, se movían los ángeles de Dios junto con el Espíritu Santo, porque es el ejército de Dios. Y creo fielmente que hay una revelación muy profunda donde tenemos que darnos cuenta del valor que tiene la vida de la palabra, la vida de Jesús y la vida o la persona del Espíritu Santo. Veamos las manifestaciones del Espíritu Santo a través de la historia de la humanidad. Desde el principio estableció un orden, el orden de la voluntad del Padre. De tal manera amó Dios al mundo. Así es, amén.
El amor de Dios por el mundo. El regalo o la solución que Dios dio al mundo fue su Hijo. Dice en el capítulo 3, versículo 16. Vemos cómo por obra del Espíritu Santo María quedó embarazada. Vemos el reino de Dios operando. El Espíritu Santo y todos sus ángeles. Ahí donde Jesús nació, hubo un trabajo bélico espiritual en los aires, donde el mundo demoníaco no pudo estar era una atmósfera divina solamente, porque iba a respirar el niño Dios, Jesús, el bebé, iba a tener vida física, el que se encarnó en María, ¿no? Y a partir de ahí, Jesús fue honrado por el Padre. Yo puedo ver que llegó hasta la cruz por plan de Dios, pero desde muy temprana edad supieron de la existencia de Él. De 10 años, 11 años, daba cátedras a los sacerdotes de la ley. Y eso a mí me dice la presencia del Espíritu Santo, cómo operaba, porque esa habilidad y esa sabiduría que él tenía era hablar la palabra. Y cuando alguien habla la palabra es espíritu. Quiere decir que el reino angelical operaba sobre de él. La habilidad espiritual operaba sobre de él. Cuando él empieza su ministerio, veamos a Juan el Bautista, cuando él lo bautiza. El que viene detrás de mí, dice, es más poderoso que yo. Me gusta la humildad de Juan. Es más poderoso que yo, dice. Dice, él los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Y vemos cómo se manifiesta la presencia del Espíritu Santo sobre Jesús. Este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia, cuando Jesús se bautiza en agua. Podemos ver en toda la trayectoria la presencia activa del Espíritu Santo y el reino angelical trabajando. Nosotros somos parte de esos hechos. Todo aquel que vive creyendo, dice, para que el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así dice en tu versión. Amén. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí estamos hablando de un ámbito espiritual. Como el que realmente cree en Jesús se mueve hablando la palabra de Dios. Pero al hablar la palabra, el Espíritu Santo está operando y el reino angelical está operando. ¿Por qué? Porque estas señales siguen a los que creen. Y nos hemos enfocado nosotros en que nosotros hagamos milagros, prodigios, maravillas Dios hace a través de nosotros, porque creemos. Echar fuera demonios, sí, pero porque creemos hablamos la palabra. Vivimos y dependemos de la palabra. Dice en el versículo 18, aleluya. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Dice, no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. El que en Él cree no es condenado. ¿Cuál era la naturaleza de antes de nosotros de ser salvos? Estábamos bajo el maligno. El reino angelical demoníaco estaba sobre nosotros.
Entonces, si vemos y vemos este mensaje maravilloso, la iglesia ahorita tuvo un detonador cuando empezó la iglesia. Cuando detonó la iglesia fue por el Espíritu Santo. Ellos estaban los 120 en el aposento alto orando, y de repente cayó la presencia como de fuego, dice, y salía fuego de sus cabezas. Y ahí vemos, ¿no?, que ahí inicia la iglesia, lo que hoy somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo fue una necesidad las lenguas, porque todos conocían a todas las personas y sabían que los que de arriba eran personas comunes y corrientes hablando diferentes lenguas, diferentes idiomas. Y eso sirvió para que Pedro se diera cuenta que era algo importante para los incrédulos que evidenciara Pedro con el primer mensaje que todo lo que estaba sucediendo ya estaba escrito. Les habló del Cristo que está escrito en la ley. Y ese Cristo fue el que ya todos sabían que habían crucificado. Y ese Cristo fue el que había resucitado. Ese Cristo fue el que los había mandado al aposento alto. Que esperaran la promesa, que esperaran al detonador de la iglesia. ¿Y qué fue eso? La manifestación del poder de la iglesia, el Espíritu Santo. Y fue el Espíritu Santo que fue el que motivó por primera vez a Pedro a dar el mensaje. 3,000 nacieron ese día. 3,000 entregaron sus vidas a Jesús por obra del Espíritu Santo. Todo lo que se haga en la iglesia es obra del Espíritu Santo. Amén. Si el Espíritu Santo no convence a alguien de pecado, va a poder ir a la iglesia toda su vida, pero nunca va a saborear, va a deleitarse de la vida del creyente. Y eso es el amor de Dios. De tal manera amó Dios. El amor no fue un suceso, el amor es un estilo de vida. Así es. El amor de Dios ha sido derramado a nuestros corazones, dice la palabra. ¿Por qué? Porque Cristo vino a nosotros. Y es algo que a mí me tiene muy anonadado y bien impactado. Y vemos cómo en la iglesia, cuando empieza la iglesia, que creían los apóstoles que la salvación nomás era para los judíos. Un día se les predica a personas que no eran judíos y reciben el bautismo con el Espíritu Santo. Y eso les abrió el entendimiento que la salvación era para todos. Amén. Y ahí es donde empieza Pablo, ¿no?, con los gentiles. Gracias a Dios por ese amor, porque a través de Pablo nosotros tenemos salvación. Usted tiene salvación. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido por ellos, nosotros no hubiéramos podido ver. A través de Cristo, ¿no? O, bueno, a través de Cristo. Sí, es cierto. Ese es el orden correcto. A través de Cristo. Pero el que obró en Pablo fue el Espíritu Santo. Amén. Y el que usó a Pablo fue el Espíritu Santo. Así es. Y el que trajo esa manifestación de lenguas en los que no eran judíos era el Espíritu Santo. Y nos damos cuenta qué tan importante es que nosotros hablemos lo más posible del Espíritu Santo y comprendamos el ministerio actual del Espíritu Santo. Amén. La persona del Espíritu Santo es una de las personas que más se ha ignorado, por decirlo así, de una manera muy sutil. Pero si lo que se haga sin guianza del Espíritu Santo, lo que hagas te va a cansar, te va a agotar, te va a traer emocionalmente cansancio. Y yo veo la necesidad de que nosotros mismos nos preguntemos qué tan buena relación tengo yo con la persona del Espíritu Santo. Dice la Escritura
que el Espíritu Santo nos instruye, nos capacita, nos enseña, y nosotros nos damos la tarea de, no nos damos la tarea de decir, tengo que aprender. ¿Y de quién voy a aprender? Del Espíritu Santo. Y vemos vemos cómo el lenguaje divino, que es el don de lenguas, estoy completamente seguro que es para todos, para todo aquel que cree, porque no creo que Dios lo haya puesto solamente para ciertos hijos de Él, porque es el lenguaje que ahora entiendo que cuando alguien está orando en lenguas, el Espíritu Santo está, por decirlo así, oyendo la comunicación directa de tu corazón. Porque uno habla en lengua físicamente, uno físicamente pone su boca, pero es del hombre interior el que está orando, el que nació de nuevo. ¿Y qué está orando? ¿Qué está hablando? Solamente Dios lo sabe. Y eso es algo que nosotros, la iglesia, necesitamos verlo, que eso pertenece a una dimensión que no es de este mundo. Esto es del reino de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo está oyendo a alguien orar en lenguas, no nomás va a interpretar el Espíritu de Dios a lo que es el Espíritu de Dios, no solamente va a interpretar lo que está hablando, sino que también va a oír del Padre y va a traer a ese Espíritu aquello que necesita. Pero lo que sucede cuando una persona ora en lenguas y la articula, la habla fuerza, escucha hablarlo, en el ámbito divino, los ángeles empiezan a moverse, porque ellos escuchan el lenguaje de los santos. Fue un lenguaje exclusivo para los santos. Y muchas personas no se han dado la tarea de darle la importancia a orar en alto el don de lenguas. ¿Por qué? Porque no conocen el sistema del reino. El que no nace no puede ver el reino de Dios, dice la Biblia. El que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y esas son las cosas que pertenecen dentro del reino de Dios ahorita en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos participando en cosas que pertenecen al reino de Dios. Y el Espíritu Santo va a traer a nuestras vidas, ¿sí?, dos ingredientes que son cruciales en la vida del creyente: relax, paz y descanso. Tal vez usted no lo ha hecho, pero le invito a que lo haga. Si su corazón es genuino con Dios y le dice a Dios ahorita: Señor, perdóname, ahorita lo vamos a orar, y le invito a que lo haga. Y tienes el don, actívalo en voz alta. Y no te pares, por favor, no te pares. No te detengas. Y el tiempo que más puedas, 10 minutos, 15 minutos, posteriormente en más noche o en la madrugada o en la mañana, practícalo. Dale. No es una habilidad carnal. Estás ejerciendo una habilidad que pertenece al reino de Dios. Y vas a darte cuenta que al poco tiempo, aunque estén sucediendo cosas que no tienen nombre, por decirlo así, o feas, tú vas a estar en paz y en refrigerio. Vas a tener fuerza para presentarte ante cualquier adversidad. Así es. Para poder vivir lo que tú quieras. Puedo tener la certeza que esto viene de Dios, lo que estoy hablando, que mucha gente lo necesitamos activar. Es un regalo, el don de lenguas.
Si yo quiero que el Espíritu Santo se esté moviendo en mi vida, si yo quiero a la persona del Espíritu Santo, y la función de Él es ayudarme, tengo que dejarme ayudar. Y a veces no sabemos cómo decirle, ayúdame en esta área, ¿no? Porque nosotros calificamos áreas humanamente hablando, pero hay áreas de nuestras vidas espirituales que necesita activarse. Ahora entiendo yo por qué la sabiduría espiritual y la inteligencia espiritual dice que es de lo alto, dice Dios. Quiere decir que el Espíritu Santo es el que la trae. Sí, porque habla de una sabiduría terrenal diabólica. Entonces nosotros tenemos que operar con la sabiduría. ¿Y cómo la podemos hacer? Orando en lenguas. Porque si algo necesito yo, es del Espíritu Santo. Que me diga a mí, que yo me quedo anonadado. ¿Cómo? ¿Cómo se dirige un ministerio? No, es el Espíritu Santo el que lo dirige. Uno simplemente es un colaborador con Él. Porque estoy tomando decisiones y me doy cuenta de áreas de mi vida. De que tengo que tener cuidado cómo es que fluyen las cosas de parte de Dios. Por ejemplo, en el caso de nosotros como esposos, ¿no? Humanamente podemos decir esto funciona. O una idea que tengamos. Pero si no vino del Espíritu Santo, es más esperar un poco y decir, vamos a esperar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu si estamos procediendo bien o no. Digo, ¿para qué hacer algo que todavía no hay luz verde? Para decir, nos cansamos, nos desgastamos, perdimos dinero, perdimos esfuerzo. Aún conexiones se van de nuestras vidas porque muchas veces nosotros mismos provocamos que se vayan por no haber oído la voz del Espíritu Santo. Pero también, si uno permanece oyendo la voz de Dios, Dios te guarda, porque se genera una potencia dentro de tu espíritu, la habilidad de saber escuchar la voz del Espíritu Santo y poder tomar decisiones. Estás muy seria hoy. Vienes bien prendido con el Espíritu Santo, mi amor. Adelante. No hay nada más hermoso que pueda haber que creer, como dice la Escritura, para aquel que cree no se pierda. Vemos tanta gente linda que ama a Dios perdida. Y nadie le interesa que anden perdidas. A nosotros sí nos interesa rescatarlos, y la única manera que lo vamos a poder rescatar es dejar de saber que si no le da libertad al Espíritu Santo, no va a haber nada que los cambie, nada que los transforme. Ningún matrimonio va a tener solución si el Espíritu Santo no tiene que ver en ese matrimonio. Ningún joven va a poder tener poder o autoridad si el Espíritu Santo no se encarga de tu vida. ¿Por qué? Porque es el proyecto divino de Dios, que Él nos va a guiar a toda verdad. Él nos va a instruir. La capacitación de Él es para que aquí en la tierra tengamos un poder inminente, manifiesto a través de nuestras vidas, caminando en rectitud con Dios. Vemos tanta gente yendo a iglesias y cómo están bien, pero con un estilo de vida que no hay gozo, no hay felicidad, no hay alegría. Hoy meditaba y pues pensaba y analizaba, ¿no? Cómo todo tipo de persona, ya sea uno que vive muy bien financieramente y los que no viven bien financieramente, sin importar el estatus financiero, ¿no? Sin Dios, ambos dos es
es una vida vacía en donde ni la falta ni el exceso de cosas te puede brindar ese gozo, esa alegría, esa llenura en tu vida, ¿no? Y por eso es que hay tantas cosas en el mundo para poder tratar de satisfacer suplir ese amor o esa satisfacción que viene, pues ese amor, esa naturaleza, esa felicidad, ese gozo que viene de vivir y habitar en Cristo, ¿no? De tener a un Dios resucitado en nuestras vidas. Es evidente la realidad que estás hablando, porque yo me doy cuenta de gente que ama a Dios y sin embargo, al ver que no trabaja Dios en sus vidas, buscan de una manera carnal o humana, ¿no? Y ahí es donde el diablo hace su acto de presencia, ¿no? ¿Por qué? Porque él es experto en falsificar lo espiritual. Y una vez que pruebas de lo genuino, una vez que pruebas y que experimentas la presencia real del Espíritu Santo, la presencia real de Dios en nuestras vidas, y quieres hacer cosas, las cosas, o sea, te das cuenta que en nada material, ni el dinero, pues tal vez el dinero te hace vivir bien, cómodamente, ¿no? Sin que nada te falte, pero no satisface tu vida. O sea, llega un momento en donde dices, algo me hace falta, ¿no? Algo me hace falta. Me acordé del Pahuilo. El Pahuilo es el abuelito que ya partió de este mundo, era abuelito de mi esposa. Y siempre que él comía me tocó convivir con él. Y era plan de Dios pasar un tiempo con él. Y siempre lo recuerdo con mucho amor y mucho aprecio. Cuando él terminaba de comer decía, me quedó un huequito. Y ese huequito era un huecote, ¿no? O sea, postres y era algo hermoso que como él se conducía físicamente hablando, pero espiritualmente yo veo un huecote en muchos cristianos. Satisfacen como decía mi esposa ahorita, de una manera u otra, pero llega un momento que la satisfacción que vino, dicen, es carnal, es meramente carnal, pues. O diabólica. ¿Por qué? Porque de repente llega alguien y le da una palabra de aliento y le profetiza, se siente feliz y todo está bien. Pero al rato ese vacío se hace más hondo. Y la persona que supuestamente le profetizó llega un momento donde ya no puede. ¿Por qué ya no puede? Porque también dice Dios al que ama. Amén. Al que ama a Dios, Dios no lo abandona. Dios sigue trabajando de una manera especial para él. Y vemos que esa persona cuando se determina y se humilla a Dios y le dice, Señor, perdóname. Cuando comienza a hablar con el Espíritu Santo obra de una manera maravillosa. Y son cosas inexplicables que no sabemos a veces explicarlas, pero suceden. Que no necesitaba de tantas cosas. Pues, por ejemplo, yo veo personas que corren de un lugar a otro buscando esa bendición. Venga, la bendición de Dios va a caer. Si tienes al Dios vivo adentro de ti, la bendición la tienes adentro. La provisión está dentro de ti. Todo está dentro de ti. Nada. Jesucristo cuando entró a tu corazón, nada dejó afuera. Entró con todo para adentro. Es como, viene a mí este ejemplo, ¿no? Es como aquella mujer o aquel hombre. Hoy también ya se usan los hombres, ¿no? Antes eran puras mujeres, pero ahora ya se usan hombres, en ambos dos.
que van las personas y se hacen cirugías, ¿no? Cirugías plásticas, ya sea en la cara o en el cuerpo o en cualquier lugar. Se hacen cirugías con el propósito de verse bien o de verse mejor. Pero aquí el secreto es que la persona va a seguir siendo la misma, ¿no? Trae el mismo información genética que lo hizo viejo. El mismo hueco, el mismo vacío que la persona tiene. No se va a ir, no se va a aliviar con una cirugía plástica. No. Sino eso solamente lo puede llenar el Espíritu Santo. Solamente Dios puede llenar ese vacío, ¿no? Y puede hacer el cambio en la persona. Y es ahí en donde nosotros debemos de ceder, ¿no? Y pues de darle la bienvenida al Espíritu Santo. Hoy ya tengo, antes nomás veía a mi esposo que cuando entraba al baño y pasaba tiempo en el baño era porque estaba leyendo la Biblia, ¿no? Y antes yo agarraba el teléfono y ese era no, mi tiempo, pero ahora ya me estoy disciplinando en hacer cosas de provecho para el espíritu, cambios en mi vida personal. Y hoy entraba al baño y tenemos varios Nuevos Testamentos en todos los baños, y agarraba el Nuevo Testamento y leí en Salmos y lo compartí con la Iglesia de Ejército de Amor. Oh, yeah. Dice el versículo, esta es la Nueva Traducción Viviente, Salmo 141:5, dice: deja que los justos me golpeen, dice, será un acto de bondad. Si me corrigen, es un remedio calmante. No permitas que lo rechace. Y luego leí varias traducciones. Luego la Pasión dice: cuando uno de los justos me corrige, o uno de los fieles me rebuke, me ubica, me corrige, también es otra manera de decir corrección. Me corrige, dice, la voy a aceptar como un honor. O sea, cuando alguien me va a corregir, lo voy a recibir con honor. La actitud de humildad. Cuando estaba leyendo esto, yo me quedé, wow, qué impresionante, ¿no? Porque la carne, el mundo de pecado, no, cuando hay corrección a nuestras vidas, es todo lo contrario, ¿no? No, y Dios, el Espíritu Santo, nos dice: recíbelo con honor. Sí, yo le llamo, cuando tienes asociaciones divinas, cuando yo oigo a mi pastora, por ejemplo, cuando está enseñándonos, o está ella en una conferencia, en cualquier parte que esté, pero hay conferencias que tenemos nosotros en privado con ella, a través de línea, Con ministros ya. con ministros, y habla cosas que son importantes y necesarias, espiritualmente hablando, para un verdadero caminar en el plan divino de Dios, ¿no? El carácter, cómo uno debe de cuidar el carácter del Espíritu Santo para contigo, como eso, lo que acaba de decir mi esposa, ¿no? Que cuando alguien te dice algo, abrázalo, que es realmente para tu edificación, para tu formación. Es Dios usando la boca de una persona para darte a ti. No. Es ahí en donde cuando una persona rechaza, o una persona deja que el orgullo salga, no lo recibe con mansedumbre, no lo recibe con humildad, es ahí una señal de que necesitamos caminar en amor, de que necesitamos más corrección de la que nos están dando, ¿no? Yeah. Dice, para terminar el versículo, dice: lo voy a aceptar, dice, como un honor que no puedo rechazar. Luego dice: será como una medicina que sana. Aleluya. Dice que me voy a tragar sin un corazón ofendido. Dice,
aún si están en el error, aún si las personas que me están corrigiendo están en el error, dice, yo voy a continuar orando. ¿Ya? Sí, y pues son cosas que tal vez ante la sociedad no estén aprobadas, pero la sabiduría del gran yo soy nos dice que esa es la pauta, o esa es la manera de cómo nosotros conducirnos como hijos de Dios. Que tenemos que llevar ese amor siempre por delante, esa humildad por delante. Y si nos molesta algo, es que necesitamos trabajar en esa ofensa, ¿no?, en nuestras vidas. Es un tema que creo que cada uno es responsable de estudiarlo. La Biblia es lo mejor que puede existir para ver la presencia de la persona del Espíritu Santo, para considerar cómo Jesús dice, os dejaré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La iglesia tiene un potencial impresionante. La iglesia es una institución divina, pero aquel que se mueve en el Espíritu. Pero nosotros nos hemos quedado anonadados viendo gente que se mueve en el Espíritu. Es cierto. Y eso es un error enorme. Tú tienes el mismo Espíritu Santo. Amén. Por favor, ya es tiempo de que nos demos cuenta. No que no seamos rebeldes con los moveres del Espíritu Santo en otras partes. No, al contrario. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios porque alguien Dios lo está usando. Pero no porque yo ya me estoy moviendo en el Espíritu, voy a ir a abrir un local y ya vuelvo. No, eso es algo que destruye. Por eso hago la invitación siempre. Necesitas una iglesia de palabra y de espíritu, donde aprendas la disciplina, el orden, para que el conocimiento de la verdad te mantenga libre, no esclavo, porque acuérdate que nosotros tenemos que saber detectar el olor a azufre, ¿no? O sea, la presencia del diablo. Tienes que saberla detectar, y cómo tú y yo tenemos la autoridad y el poder por el Espíritu Santo de enviar la palabra y atar esos demonios, ¿sí? Trabajar poderosamente. Y por eso te invito, lee el Nuevo Testamento, lee el libro, el capítulo 17 de Juan. Léalo 1, 2, 3 veces. Por favor, el 16 y el 17, léalo por favor, porque de esa manera usted va a tener un despertar en su corazón. No empiece a decir, ay, nomás abro la Biblia y el diablo no me deja. Usted abra la boca y diga, Jesús está conmigo. Amén. Y los ángeles están conmigo, y en el nombre de Jesús voy a leer la Biblia. Y me deleito en leer la palabra. Y si no te deja, pégate un baño con agua helada y sal y siéntate, verás si no vas a poder leer la Biblia. Y el teléfono, déjelo afuera o déjelo Apágalo. En el baño. Apáguelo. Amén. ¿Por qué? Porque estás enfocado en algo. Dice la palabra de Dios que Dios está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, y es necesario que le adoremos. ¿Quiénes? Los verdaderos. ¿Quién? A mí me puede decir mucha gente, él es un falso. Yo no tengo que estar poniendo oído en lo que digan de mí los hijos del diablo. Yo tengo que estar poniendo los oídos en lo que el Espíritu Santo me llama, y los que aman a Jesús. Amén. Porque el que ama a Jesús genuinamente me ama a mí. Y el Espíritu Santo te da testimonio. Y el Espíritu Santo da testimonio. Bueno, quiero invitar a aquellas personas que tengan su pan, su jugo de uva, y por amor al prójimo, invítalos a celebrar la Santa Cena todos los martes. Si usted es un jovencito, una jovencita, puedes llevarte tu laptop a un centro de rehabilitación, puedes ir a un café, puedes ir a una casa donde aman a Dios, pero hay confusión, hay tantas cosas. Llévales la manera, en un teléfono 10 pueden disfrutar la Santa Cena con un trozo de pan y un jugo, y entre todos ahí va a haber un mover del Espíritu Santo, porque cuando está un corazón genuino hay una explosión genuina. Amén. Y eso estoy completamente convencido.
Y hay algo que quiero aclarar. Esto nadie lo va a poder parar. Así es. Esto ya es algo a nivel global, Amén. a nivel mundial, que Dios está trabajando para Él venir por una iglesia. Escúchame bien, Él no viene por una iglesia derrotada, Él viene por una iglesia victoriosa, Él viene por una iglesia poderosa. Amén. Porque no puede estar un cuerpo todo destruido y Él ser el Cristo de la gloria. No, si somos el cuerpo de Cristo, tiene que ser igual que la cabeza. Amén. Así que le invito a que sea parte de ella. Amén. Vamos a orar. Oramos. Padre, te damos gracias en Aleluya. esta tarde por el honor y el privilegio, mi Dios, que podemos entrar ante ese trono de la gracia, ante Aleluya. su misma presencia, Señor. Podemos presentarnos, papá, directamente, Gracias, Padre. Gracias, 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 precioso. Venimos en esta noche, Padre, con un corazón genuino, papá, y pidiéndole perdón por cualquier cosa, Padre, que hayamos albergado en nuestros corazones, que hayamos guardado, Señor, en nuestros corazones, que no es agradable ante usted, que no es agradable, Padre, ante sus ojos, papá, que es reprobado por la palabra. Mi Dios, nuestro deseo es el vivir en esa rectitud, el vivir, mi Dios, siempre con esa comunión constante con el Espíritu Santo precioso. Oro, Padre, para que los ojos de nuestro entendimiento, Padre, sean abiertos y podamos comprender, mi Dios, todo lo que es la palabra, Padre, pero también, Señor, aquello que necesitamos cambiar en nuestras vidas, Padre, en cualquier área, papá, en nuestro carácter, en nuestra manera de ser, Señor, cómo hablamos, cómo nos conducimos, Padre. Cualquier cosa, mi Dios, por más mínimo, Padre, por más grande que sea, mi Dios, queremos, Padre, porque muchas veces somos los últimos en darnos cuenta, Padre, de algo personal, Señor. Por eso, papá, oro, Señor, para que los ojos de nuestro entendimiento, Padre, puedan comprender, mi Dios, y que podamos hacer esos cambios, oh Dios, efectivamente, Padre, porque queremos, oh Dios, el vivir avanzando, mi Dios, el ir progresando, Padre, en nuestro caminar en el Espíritu, en nuestro caminar en Cristo, Padre. El poder ser de bendición y de edificación, Padre, en nuestros hogares, en nuestras iglesias, Padre, donde quiera que nos movamos, oh Dios, en nuestros trabajos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. Gracias, papá. Y así como está escrito, Señor, en Salmos, Padre, recibimos, oh Dios, con gozo y con alegría, papá, toda corrección, papá, en nuestras vidas, Padre, porque es como esa medicina, Señor, a nuestro cuerpo, Señor. Gracias, papá, porque nos deleitamos en todo lo que provenga de usted, porque sabemos que es para el beneficio, Señor, no solamente nuestro, sino en todas las áreas, mi Dios, de nuestras vidas y en todo, Señor, a nuestro alrededor, papá. Gracias, mi Dios. Invoco yo la sangre de Cristo, Señor, sobre nuestras vidas, sobre cada persona, Señor, al alcance de nuestras voces, papá. Y declaro y profetizo, Señor, un hambre y un deseo, Señor, de vivir la verdad de la palabra, Señor. Un despertar, mi Dios, para vivir, papá, aquello, Señor, que pertenece al Espíritu Santo, papá. Lo que está escrito en la palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Reciba usted la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Bueno. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 11. Vamos a empezar en el versículo 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por este honor y el privilegio de hacernos partícipes de una celebración divina que pertenece a la iglesia, a tus hijos. En memoria tuya, Señor, reconocemos el valor que tiene
el comer este pan, Sí, Señor. el alimento que es tu bendita palabra, aleluya, el saberla, el creerla y el vivirla. Sí, Señor. Gracias, Señor, por él. Disfrutarla. Gracias, Señor. Thank you, Father. Aleluya. Dice el verso 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Padre, gracias. Un nuevo pacto establecido por sangre, con sangre. Un pacto, Señor, que nos permite ahora a nosotros disfrutar tu reino. Y es hoy donde nosotros reconocemos que por tu voluntad, en memoria tuya, el beber de esta copa. Sí, Señor. Gracias, Señor, por el nuevo pacto. Thank you, Father. Gracias, Jesús. Thank you, precious Jesus. Gracias. Dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aleluya. Aleluya. Pues gracias a todos los que participaron con nosotros celebrando la Santa Cena en esta tarde noche. Les invitamos a que cada día martes nos sintonice a la misma hora, en punto de las 6 de la tarde, hora de Arizona. Y les invitamos a que juntos podamos vivir el perfecto plan de Dios aquí en la tierra. Amén. En victoria. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha transformado, no solamente de labios, no solamente para que dijéramos Dios me ha transformado, no, es para que con hechos nosotros podamos hacerlo y podamos compartirlo y para que otras personas también lo disfruten de esa abundancia, de esa plenitud. Amén. Amén. Pues no nos despedimos, sino nos vemos el próximo martes. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Los amamos. Un abrazo. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.